Entre los escombros de Gaza yace medio enterrado el juguete de un niño, un pequeño animal de peluche, antes atesorado, ahora cubierto de polvo y sangre. Esto no es simplemente un daño colateral, es el resultado directo de bombas fabricadas en Estados Unidos, lanzadas desde aviones fabricados en Estados Unidos. Mientras los políticos hablan de paz y estabilidad, la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente. Estados Unidos envía a Israel 800 millones de dólares en ayuda militar anualmente, más de 10 millones de dólares cada día. Esto no es caridad, es inversión. Una inversión en lo que Noam Chomsky llama el poder imperial secundario en la región. Las cifras son asombrosas, pero el costo humano es incalculable. Desde octubre de 2023, más de 35.000 palestinos han sido asesinados, la mayoría mujeres y niños. Detrás de estas muertes se encuentra el armamento estadounidense, la financiación estadounidense y la protección política estadounidense. La relación entre Estados Unidos e Israel representa una de las asociaciones militares más duraderas y consecuentes en la historia moderna. ¿Pero por qué? ¿Por qué la nación más poderosa del mundo continúa armando y financiando a un país involucrado en lo que expertos legales internacionales describen cada vez más como genocidio? La respuesta no se encuentra en las trivialidades de los discursos presidenciales sobre valores compartidos o la única democracia en Medio Oriente. La verdad yace más profunda en los fríos cálculos del poder imperial, el control de recursos y la dominación militar. Esta no es una historia que comienza en 2023, ni siquiera en 1967. Para entender por qué los contribuyentes estadounidenses continúan financiando las bombas que caen sobre Gaza hoy, debemos desentrañar una compleja red de intereses geopolíticos, política interna y lo que Chomsky identificó como el principio fundamental de la política exterior estadounidense: el mantenimiento de un sistema global que sirve al poder estadounidense. La maquinaria de guerra israelí no existe aislada. Funciona como una extensión del alcance imperial estadounidense, un laboratorio para pruebas de armas y un aliado confiable en una región que Estados Unidos ha buscado dominar durante décadas. La sangre derramada en Gaza hoy se conecta directamente con decisiones tomadas en Washington, decisiones que reflejan no preocupaciones humanitarias, sino la lógica despiadada del imperio. Para comprender por qué Estados Unidos alimenta constantemente la maquinaria bélica israelí, debemos examinar lo que Chomsky denomina el sistema imperial estadounidense. Este sistema no se basa en la ocupación directa de territorios, como los imperios del pasado, sino en una red de estados clientes, bases militares y acuerdos económicos que aseguran la hegemonía estadounidense. Israel ocupa un lugar privilegiado en esta estructura, funcionando como lo que Chomsky describe como un portaaviones terrestre estadounidense en Medio Oriente. La relación especial entre Estados Unidos e Israel comenzó a tomar su forma actual después de la Guerra de los 6 Días, en 1967. Antes de este conflicto, el apoyo estadounidense a Israel era significativo pero no extraordinario. Sin embargo, cuando Israel demostró su capacidad militar al derrotar a varios ejércitos árabes simultáneamente, los estrategas estadounidenses vieron una oportunidad. Aquí había un aliado potencial que podía servir como contrapeso a la influencia soviética en la región y como guardián de los intereses occidentales, particularmente el acceso al petróleo. El concepto clave para entender esta relación es lo que Chomsky llama el valor estratégico. Israel demostró ser un activo valioso para la política exterior estadounidense por varias razones. Primero, proporcionaba inteligencia sobre los movimientos soviéticos y los regímenes árabes nacionalistas.
Segundo, servía como laboratorio para probar armas estadounidenses en condiciones de combate real. Tercero, y quizás más importante, actuaba como un freno contra lo que Washington percibía como nacionalismo radical árabe, movimientos que amenazaban con nacionalizar los recursos petroleros y desafiar la hegemonía occidental. Esta relación se institucionalizó a través de lo que Chomsky identifica como el consenso estratégico bipartidista. Tanto demócratas como republicanos han mantenido el apoyo inquebrantable a Israel, independientemente de sus acciones. Este consenso se refleja en el flujo constante de ayuda militar, que ha convertido a Israel en el mayor receptor acumulativo de asistencia estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, recibiendo más de 150.000 millones de dólares hasta la fecha. Pero hay otro elemento crucial, el concepto de Estado de Seguridad Nacional. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos e Israel forjaron una alianza aún más estrecha basada en la supuesta lucha común contra el terrorismo. Esta narrativa permitió a ambos países justificar acciones que de otro modo serían condenadas. Israel podía presentar su ocupación y ataques contra palestinos como parte de la guerra contra el terror, mientras Estados Unidos podía señalar a Israel como ejemplo de cómo un Estado democrático debe enfrentar amenazas terroristas. El resultado es lo que Chomsky describe como una relación simbiótica. Israel depende del apoyo estadounidense para mantener su superioridad militar regional, mientras Estados Unidos utiliza a Israel para proyectar poder en una región estratégicamente vital. Esta simbiosis explica por qué, a pesar de las ocasionales tensiones diplomáticas, el flujo de armas y dinero nunca se detiene. No se trata de valores compartidos o compromisos morales, sino de cálculos fríos de poder imperial. La maquinaria bélica israelí, alimentada por Estados Unidos, no es una abstracción histórica, sino una realidad sangrienta que se manifiesta hoy ante nuestros ojos. Desde octubre de 2023, hemos presenciado una de las campañas militares más devastadoras de la historia reciente en Gaza. Lo que muchos no comprenden es cómo esta violencia está directamente facilitada por decisiones políticas tomadas en Washington. Examinemos algunos ejemplos concretos que ilustran esta relación. En diciembre de 2023, mientras hospitales y refugios en Gaza eran bombardeados, la administración Biden aprobó una venta de armas a Israel por valor de $106 millones, incluyendo kits de bombas guiadas de precisión. Esto ocurrió después de que el secretario de Estado Antony Blinken expresara preocupación por las víctimas civiles. Días después, el Congreso aprobó un paquete adicional de 14.500 millones en ayuda militar. Como Chomsky ha señalado repetidamente, debemos juzgar a los actores políticos por sus acciones, no por sus palabras. Las acciones de Washington hablan con claridad ensordecedora. Consideremos el caso de las bombas MK-84 de 2.000 libras. Estas armas masivas, fabricadas por empresas estadounidenses como Lockheed Martin y Boeing, han sido utilizadas extensamente en áreas densamente pobladas de Gaza. Un solo impacto puede destruir edificios enteros y matar a decenas de civiles. Según investigaciones de Human Rights Watch, estas bombas han sido empleadas en al menos 24 ataques contra objetivos civiles, incluyendo hospitales y escuelas. Cuando periodistas cuestionaron al Pentágono sobre este uso, la respuesta fue evasiva. Israel toma sus propias decisiones operativas. Esta respuesta ignora convenientemente que Estados Unidos tiene la obligación legal, bajo la ley Leahy y otras normativas, de no proporcionar armas a fuerzas militares que cometen graves violaciones de derechos humanos.
El patrón se repite con los aviones F-35, la tecnología militar más avanzada que Estados Unidos comparte con Israel. Estos cazas, valorados en más de $100 millones cada uno, han sido utilizados para bombardear Gaza. Israel recibió un trato preferencial para adquirirlos, incluyendo financiamiento estadounidense y transferencia de tecnología. Como señala Chomsky en Hegemonía o Supervivencia, este tipo de transferencia tecnológica no es solo una transacción comercial, sino una forma de cimentar alianzas estratégicas y dependencias. Otro ejemplo revelador es el uso del veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU. En febrero de 2024, Estados Unidos vetó una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza, siendo el único país entre los 15 miembros del Consejo en oponerse. Este fue el tercer veto estadounidense relacionado con el conflicto desde octubre. Como Chomsky ha documentado extensamente, este patrón de protección diplomática ha sido constante durante décadas, con Estados Unidos vetando más de 40 resoluciones críticas con Israel desde 1972. La industria armamentística estadounidense también juega un papel crucial en esta relación. Empresas como Raytheon, Lockheed Martin y General Dynamics han visto sus acciones subir significativamente desde el inicio del conflicto actual. Estas corporaciones mantienen poderosos lobbies en Washington y contribuyen generosamente a campañas políticas de ambos partidos. El resultado es lo que Chomsky llama el complejo militar industrial, donde las decisiones de política exterior están influenciadas por intereses corporativos que se benefician de la guerra perpetua. En el ámbito de la inteligencia y vigilancia, la colaboración es igualmente profunda. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA, comparte regularmente inteligencia con Israel, incluyendo datos recopilados sobre palestinos. Tecnologías de vigilancia desarrolladas para monitorear a palestinos en territorios ocupados han sido posteriormente adaptadas para uso doméstico en Estados Unidos, creando lo que Chomsky describe como un laboratorio de control social que beneficia a ambos estados. Estos ejemplos contemporáneos ilustran cómo la relación entre Estados Unidos e Israel va más allá de la retórica sobre valores compartidos. Es una asociación estratégica basada en intereses geopolíticos, beneficios económicos para la industria armamentística y la proyección de poder imperial. Como Chomsky ha argumentado consistentemente, para entender esta relación debemos mirar más allá de las justificaciones oficiales y examinar las estructuras de poder subyacentes. Imagine por un momento que está sentado en su sala de estar, viendo las noticias sobre Gaza. Las imágenes de niños ensangrentados, edificios reducidos a escombros y hospitales bombardeados desfilan ante sus ojos. El presentador menciona casualmente que las bombas utilizadas fueron fabricadas en Estados Unidos. ¿Qué siente en ese momento? ¿Responsabilidad? ¿Impotencia? ¿O quizás una desconexión, como si esas bombas, aunque fabricadas en su país, no tuvieran nada que ver con usted? Esta desconexión es precisamente lo que Chomsky identifica como la fabricación del consentimiento. Los ciudadanos estadounidenses están condicionados para ver la política exterior de su país como fundamentalmente benevolente, incluso cuando facilita atrocidades. Piense en su declaración de impuestos anual. Una porción significativa de esos impuestos financia el apoyo militar a Israel. Cada contribuyente estadounidense está involuntariamente financiando las bombas que caen sobre Gaza. Esta es una verdad incómoda que raramente se discute en los medios mainstream. Considere ahora cómo reaccionaría si otro país enviara armas a una fuerza que estuviera bombardeando su vecindario. Lo consideraría un acto hostil. Responsabilizaría a los ciudadanos de ese país.
La distancia geográfica y emocional permite a muchos estadounidenses evitar estas preguntas difíciles. Como Chomsky señala en Los Guardianes de la Libertad, esta distancia no es accidental, sino el resultado de un sistema mediático que humaniza ciertas víctimas mientras deshumaniza otras. Reflexione sobre el lenguaje utilizado para describir las acciones israelíes versus las acciones palestinas. Cuando palestinos matan a civiles israelíes, es terrorismo. Cuando Israel mata a civiles palestinos, es autodefensa o daño colateral. Este doble estándar lingüístico, que Chomsky ha documentado extensamente, moldea nuestra percepción del conflicto y dificulta la empatía con todas las víctimas por igual. Piense en cómo reaccionaría si descubriera que su empresa fabrica componentes utilizados en las bombas que caen sobre Gaza. Muchos estadounidenses trabajan sin saberlo para corporaciones que forman parte de la cadena de suministro militar. El ingeniero que diseña circuitos para Raytheon, el operario que ensambla piezas para Boeing, el inversionista que compra acciones de Lockheed Martin, todos están conectados a la maquinaria bélica, aunque prefieran no pensar en ello. Imagine que es un político estadounidense enfrentando una decisión sobre ayuda militar a Israel. Por un lado, tiene informes de organizaciones de derechos humanos documentando posibles crímenes de guerra. Por otro, tiene la presión del poderoso lobby pro-israelí AIPAC, que puede influir significativamente en su próxima campaña electoral. Como Chomsky ha señalado, este dilema revela cómo los intereses especiales distorsionan el proceso democrático en política exterior. Considere su consumo de noticias. ¿Cuántas veces ha visto entrevistas extensas con palestinos ordinarios en los principales medios estadounidenses? ¿Cuántas veces ha escuchado a expertos en derecho internacional discutir la legalidad de la ocupación israelí? La ausencia de estas perspectivas no es coincidencia. Como Chomsky argumenta en Ilusiones necesarias, los medios mainstream operan dentro de límites ideológicos que excluyen ciertas verdades incómodas. Reflexione sobre cómo reaccionaría si su gobierno estuviera proporcionando armas a un régimen que mantiene a 2 millones de personas encerradas en lo que muchos expertos describen como la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Gaza ha estado bajo bloqueo desde 2007, con severas restricciones sobre la entrada de alimentos, medicinas y materiales de construcción. Este bloqueo, respaldado por Estados Unidos, ha creado condiciones humanitarias catastróficas mucho antes del conflicto actual. Estas reflexiones no pretenden inducir culpa paralizante, sino promover lo que Chomsky llama responsabilidad intelectual. Como ciudadanos de una democracia, tenemos la responsabilidad de examinar críticamente las acciones realizadas en nuestro nombre. La primera paso hacia el cambio es reconocer nuestra conexión con sistemas de poder que perpetúan la violencia, incluso cuando esa conexión nos resulta incómoda o dolorosa de admitir. La verdad fundamental que emerge de este análisis es tan simple como devastadora. Estados Unidos no apoya a Israel. Estados Unidos es un participante activo en las acciones militares israelíes. Esta distinción es crucial. Cuando los políticos estadounidenses hablan de su inquebrantable apoyo a Israel, están utilizando un eufemismo para encubrir una realidad más cruda. Estados Unidos es cómplice directo de las acciones militares israelíes, proporcionando las herramientas, la financiación y la protección diplomática necesarias para que estas operaciones continúen. Chomsky identifica esta relación como un ejemplo de lo que él llama subimperialismo. Israel funciona como un Estado cliente que avanza los intereses imperiales estadounidenses en Medio Oriente, mientras mantiene una fachada de autonomía. Esta estructura permite a Estados Unidos negar responsabilidad directa por las acciones israelíes, mientras se beneficia geopolíticamente de ellas.
Es un arreglo conveniente que permite a Washington mantener sus manos aparentemente limpias mientras persigue sus objetivos estratégicos a través de un intermediario. La evidencia de esta complicidad es abrumadora y se manifiesta en múltiples niveles. A nivel militar, Estados Unidos no solo proporciona armas, sino que integra profundamente a Israel en su infraestructura de defensa. Israel es el único país de Medio Oriente con acceso a datos satelitales estadounidenses en tiempo real. Los sistemas de defensa antimisiles israelíes, como Iron Dome, fueron desarrollados con tecnología y financiamiento estadounidense. Los pilotos israelíes entrenan en bases estadounidenses. Esta no es una relación de apoyo externo, es una integración operativa. A nivel económico, la relación es igualmente simbiótica. La ayuda militar estadounidense a Israel viene con una condición. Aproximadamente el 75% debe gastarse en productos de defensa estadounidenses. Este arreglo funciona como un subsidio indirecto a la industria armamentística estadounidense. Como Chomsky señala en Profit Over People, este tipo de ayuda sirve principalmente para transferir dinero de los contribuyentes estadounidenses a las corporaciones de defensa, utilizando a Israel como intermediario. Mientras tanto, estas mismas corporaciones presionan al Congreso para mantener o aumentar la ayuda, creando un ciclo de retroalimentación que perpetúa el conflicto. A nivel diplomático, la protección estadounidense a Israel en foros internacionales ha sido constante y decisiva. Desde 1972, Estados Unidos ha utilizado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU 45 veces para bloquear resoluciones críticas con Israel. Esta protección diplomática equivale a una licencia para actuar con impunidad. Como Chomsky ha argumentado, si no hubiera apoyo estadounidense, Israel tendría que perseguir políticas muy diferentes. La ocupación de territorios palestinos, la construcción de asentamientos ilegales y las operaciones militares en Gaza solo son posibles porque Israel sabe que Estados Unidos bloqueará cualquier consecuencia internacional significativa. Pero la revelación más profunda concierne a la función estratégica que Israel cumple para Estados Unidos. Contrariamente a la narrativa popular, Estados Unidos no apoya a Israel debido al lobby judío o por solidaridad con una democracia. La razón es mucho más pragmática. Israel sirve como un activo estratégico invaluable. Como Chomsky documenta en Fateful Triangle, después de que Israel derrotara a Egipto, entonces aliado soviético, en 1967, los planificadores estadounidenses reconocieron su potencial como guardián de los intereses occidentales en la región. Israel demostró su valor en 1970, cuando amenazó con intervenir en Jordania para proteger al régimen del rey Hussein contra los palestinos y sirios, evitando que Estados Unidos tuviera que hacerlo directamente. Demostró su valor nuevamente en la década de 1980, cuando actuó como intermediario de Estados Unidos para enviar armas a regímenes represivos en Centroamérica, cuando el Congreso había prohibido tal asistencia. Y lo demuestra hoy al contener y debilitar a Hamás y Hezbollah, organizaciones que Estados Unidos considera amenazas a su orden regional preferido. Esta función estratégica explica por qué el apoyo estadounidense persiste incluso cuando las acciones israelíes contradicen los valores democráticos que supuestamente comparten ambas naciones. Como Chomsky señala, cuando surge un conflicto entre intereses estratégicos y valores proclamados, los intereses invariablemente prevalecen. La retórica sobre democracia y derechos humanos es simplemente eso, retórica diseñada para el consumo público. La revelación más inquietante es cómo esta relación ha transformado a Israel mismo.
Lo que comenzó como un Estado que buscaba legitimidad internacional se ha convertido en lo que el académico israelí Baruch Kimmerling llamó Esparta del Medio Oriente. Una sociedad militarizada, dependiente de la ayuda externa y perpetuamente en guerra. Chomsky argumenta que el apoyo incondicional estadounidense ha eliminado los incentivos para que Israel busque la paz. ¿Por qué comprometerse cuando tienes garantizado el respaldo de la superpotencia mundial independientemente de tus acciones? Esta dinámica explica por qué los sucesivos procesos de paz han fracasado. Como revelan documentos desclasificados analizados por Chomsky, Estados Unidos y Israel han trabajado consistentemente para sabotear soluciones diplomáticas que podrían amenazar el statu quo. Los acuerdos de Oslo, celebrados como un avance histórico, fueron diseñados, según palabras del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, para crear algo menos que un Estado para los palestinos. El apoyo estadounidense permitió a Israel continuar expandiendo asentamientos durante las negociaciones, socavando la viabilidad de un Estado palestino. La verdad más dolorosa es que esta relación ha tenido consecuencias catastróficas para los palestinos ordinarios. Desde 1967, más de 100.000 palestinos han sido asesinados en conflictos con Israel. Millones viven bajo ocupación militar, sin derechos políticos básicos. En Gaza, 2 millones de personas han estado sometidas a un bloqueo que ha devastado la economía y los servicios básicos. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo inquebrantable de Estados Unidos. Para los ciudadanos estadounidenses, la revelación crucial es su propia complicidad en este sistema. A través de sus impuestos, su silencio y su aceptación de narrativas distorsionadas, los estadounidenses son participantes involuntarios en lo que Chomsky describe como uno de los casos más extremos de opresión militar y despojo en el mundo moderno. Esta complicidad no es resultado de decisiones individuales maliciosas, sino de estructuras de poder que oscurecen la verdad y manufacturan el consentimiento. La maquinaria bélica israelí, alimentada por dólares estadounidenses, no solo destruye vidas palestinas, también corrompe la democracia estadounidense. Como Chomsky ha argumentado consistentemente, una política exterior que contradice los valores proclamados inevitablemente socava esos valores en casa. La vigilancia masiva, la militarización de la policía y la erosión de libertades civiles en Estados Unidos están conectadas con las políticas que apoya en el extranjero. El estado de seguridad nacional que justifica la opresión en Palestina eventualmente vuelve a casa. Esta es la verdad que los medios mainstream raramente articulan. Estados Unidos alimenta la maquinaria bélica israelí no por razones morales o sentimentales, sino como parte de una estrategia imperial más amplia para mantener la hegemonía en una región rica en petróleo y geopolíticamente vital. Los palestinos son simplemente daños colaterales en este gran juego de poder, sus vidas sacrificadas en el altar de la seguridad nacional y los intereses estratégicos. Regresemos al juguete enterrado entre los escombros de Gaza con que comenzamos. Ese pequeño objeto, insignificante en el gran esquema geopolítico, representa la humanidad que se pierde cuando reducimos conflictos a abstracciones estratégicas. Cada bomba que cae, cada edificio que colapsa, cada vida que se extingue está conectada por un hilo invisible a decisiones tomadas en Washington, a presupuestos aprobados por el Congreso, a contratos firmados con corporaciones de defensa. La maquinaria bélica israelí, alimentada constantemente por Estados Unidos, continuará su curso destructivo hasta que los ciudadanos estadounidenses confronten su papel en este sistema. Como Chomsky ha argumentado durante décadas, en sociedades nominalmente democráticas, la responsabilidad última recae en la población.
Si los estadounidenses permanecen pasivos, si aceptan las justificaciones oficiales sin cuestionamiento, si ignoran su propia complicidad, entonces el ciclo de violencia continuará indefinidamente. ¿Qué significaría romper este ciclo? Primero, requeriría honestidad intelectual, la voluntad de mirar más allá de eufemismos como proceso de paz y autodefensa, para ver la realidad cruda de ocupación, desplazamiento y violencia sistemática. Segundo, exigiría responsabilidad moral, reconocer que cuando tu gobierno arma a otro para cometer posibles crímenes de guerra, eres parcialmente responsable de esos crímenes. Tercero, necesitaría acción política concreta, presión ciudadana para condicionar la ayuda militar al cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos. La historia ofrece precedentes esperanzadores. El movimiento contra el apartheid eventualmente forzó a gobiernos occidentales a dejar de apoyar al régimen sudafricano. El movimiento contra la guerra de Vietnam eventualmente obligó a Estados Unidos a retirarse. Como Chomsky ha señalado repetidamente, los movimientos populares pueden cambiar el curso de la historia, pero solo cuando las personas ordinarias reconocen su poder colectivo y su responsabilidad moral. La pregunta provocadora que queda es, ¿qué tipo de nación quiere ser Estados Unidos? ¿Una superpotencia que utiliza estados clientes para proyectar poder militar sin importar el costo humano? ¿O una nación que realmente vive según los valores que proclama? Democracia, derechos humanos, igualdad ante la ley. La respuesta a esta pregunta no será determinada por políticos o estrategas, sino por ciudadanos ordinarios que deciden si continúan consintiendo a través del silencio o si exigen un cambio fundamental. Para los palestinos atrapados bajo las bombas fabricadas en Estados Unidos, estas no son preguntas abstractas, son cuestiones de vida o muerte. Cada día que Estados Unidos continúa alimentando la maquinaria bélica israelí sin condiciones, sin rendición de cuentas, sin límites morales, es otro día en que el sufrimiento se perpetúa. Otro hospital bombardeado, otra familia enterrada bajo los escombros, otro juguete de niño cubierto de polvo y sangre. Chomsky nos recuerda que la responsabilidad de los intelectuales es decir la verdad y exponer las mentiras. Pero la responsabilidad no termina con la exposición de la verdad. El conocimiento sin acción es complicidad. Entender por qué Estados Unidos alimenta la maquinaria bélica israelí es solo el primer paso. El siguiente es decidir si continuamos permitiéndolo. La historia juzgará no solo a los arquitectos de estas políticas, sino también a quienes, conociendo la verdad, eligieron no hacer nada. Como escribió Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, siempre debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio anima al torturador, nunca al atormentado. La maquinaria bélica israelí continuará su curso destructivo mientras reciba combustible estadounidense. La pregunta no es si Estados Unidos puede detener esta maquinaria. Claramente puede, simplemente cerrando el grifo de armas y protección diplomática. La pregunta es si los ciudadanos estadounidenses exigirán que su gobierno lo haga. La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de palestinos e israelíes, sino también el alma moral de Estados Unidos mismo.